أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su descendencia. En esta quinta, inshallah, sesión de tafsir temático tocando el tema de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán, vamos a seguir con el tema de estos principios o características que hacían al quehacer diario de los profetas y a su modo de vida, y que era común a todos ellos. Y es por eso que los estábamos estableciendo a la manera de principios. Estábamos recién en el segundo principio, que era que los profetas tienen que haber llegado a todas las comunidades. De este tema se desprenden varios. Primero, que tal como se entiende de lo aparente de la frase, llegar a todas las comunidades en todo tiempo y en todo lugar. Pero también está el hecho de llegar a las comunidades a todos los estratos sociales de una como comunidad, y no solamente estar presente, sino que estar presente y hacerle llegar el mensaje. Por lo tanto, comprender a su pueblo, hablar su idioma, y es por eso que vamos a tocar ahora, vamos a seguir con este tema. Bueno, habíamos llegado a un punto en el cual vemos que habíamos visto en la sesión anterior que los profetas que fueron enviados siendo personas, no fueron enviados ángeles a las comunidades humanas. Pero hay características, si bien son seres humanos, hay características que también vemos que han tenido los profetas. Una de esas características, bueno, y este tema puede llegar a ser polémico, por lo menos en los tiempos en que estamos viviendo, es que todos fueron hombres. Bueno, ¿cuál es la razón por la que la misión de portar el mensaje divino ha sido particular de los hombres? El profeta debe ser un hombre. Eso es lo que hemos visto, es lo que concluimos de la vida de los profetas. Ya no solo desde un análisis estrictamente coránico, sino que si vamos a lo que son las religiones monoteístas, es lo establecido. Si bien hay alguna fuera del Islam, hay alguna postura dentro de la gente del libro que puede hablar de una profetisa, no es la generalidad, por lo menos. Bueno, pero nosotros estamos tocando el tema desde el punto de vista coránico. Vamos a analizar ahora, que ya tenemos mucho para analizar dentro de lo que es el Islam. El profeta debe ser un hombre. No hay profeta que haya sido una mujer, según el Islam. Bueno, la mujer no alcanza la posición de profeta. Es algo que ella no alcanza porque no tiene la capacidad o no tiene la idoneidad espiritual e intelectual. No es así. No es de esa manera. Ella sí alcanza el grado de wilaya. El grado de wilaya es el grado de tener esa autoridad de parte de Dios. Si es que llega a ser ella, si es que una mujer llega a investirse de los atributos de humanidad de manera completa, como para ser objeto del ser sujeto de la frase divina que dice Dios en el Corán, por cierto, que dispondré a un califa en la tierra. Significa que va a disponer a una persona que tenga estas virtudes y características completas. ¿Puede una mujer alcanzar esas características? Sí. Ahora, el tema de la profecía, y esa característica que es la de la wilaya, que es la de la potestad, es algo que, si bien alcanza una mujer, desde que la profecía
el hecho de ser un profeta es una función práctica, es una función ejecutiva, es allí donde está el tema de si esa labor ejecutiva puede ser ejecutada en las comunidades a lo largo de los tiempos, con las diferentes culturas, con toda la problemática que ello implica, que ya vamos a ver, muchas son deducibles por el sentido común y otras deben ser analizadas con todas estas problemáticas, si es que una mujer podía llevar el mensaje de manera plena a todas las comunidades. Antes de seguir con el tema desde el punto de vista de la exégesis temática, nos vamos a detener aquí en un punto. A veces vemos una situación y queremos juzgar o queremos disponer normas para esa situación. El hecho de que dispongamos normas para esa situación en particular no significa la aceptación de esa situación en particular. Es más, a lo mejor no sea algo muy correcto que exista esa situación en particular. Pero ya que existe, a pesar de toda la buena voluntad que pudiera haber de parte de las comunidades, lamentablemente hay realidades que existen, se legisla para esas situaciones. Hay, por ejemplo, situaciones de violencia, hay, por ejemplo, situaciones de maltrato, hay situaciones de abuso de autoridad, hay situaciones de acoso, que obviamente no son aceptadas por ninguna mente sana, ninguna ideología. Ya ni siquiera vamos a hablar de personas religiosas o no religiosas, incluso personas que no creen, agnósticos, ateos. Si tienen un grado de virtud, un grado de decencia, no aceptan esas situaciones. El hecho de que no las acepten las diferentes ideologías o las personas de buena fe no significa que no existan. Lamentablemente existen. Y desde que existen hay que disponer una serie de normativas que las confronten y no obviarlas como si no existieran, porque eso puede causar mucho más perjuicio todavía. Y vamos a los casos prácticos. Existe la delincuencia. No hay ningún sistema, ni divino ni no divino, que apoye la delincuencia, porque eso promueve el caos y con el caos no se puede de ninguna manera administrar una sociedad. Entonces, no se puede decir que los comunistas, ya que son ateos y no se rigen por valores morales religiosos, están a favor de la delincuencia. No es así. Quieren un sistema de vida en el cual el engranaje de la sociedad pueda funcionar de lo mejor posible y entonces la delincuencia, la violencia en general, es algo que no forma parte de un mundo ideal. Pero existe. Y desde que existe, lo que hacemos es disponer, por ejemplo, para los delincuentes un poder de policía. Existen unos corruptos, unos matones. Vamos a disponer un poder de policía para contener a estos matones. Lo que vamos a elegir va a ser, independientemente de su género, personas fuertes que puedan llegar a contener, adiestradas en armas, adiestradas en lucha física. Y esto deben ser las fuerzas de seguridad para contener la delincuencia o la corrupción. Por una cuestión ya física, genética, lo que hacemos es buscar, la mayoría de las personas que forman ese cuerpo de seguridad van a ser hombres, por una cuestión física. También hay muchas mujeres que realmente son, podemos decir, mucho más dotadas de fuerza que muchísimos hombres, pero esa no es la generalidad, sino que la generalidad es que para cuestiones que tienen que ver con la sociedad y el trato con las diferentes comunidades, hace falta tratar a personas que para que sean guiadas
es porque son extraviadas, porque tienen malos comportamientos, porque son abusivos. Entonces, enviar un profeta a ese tipo de personas que esté en una situación de debilidad, una situación de vulnerabilidad, era algo que no era algo apropiado. Y si vamos a considerar también las aleyas que hemos leído en la sesión anterior de cómo a los profetas se les asigna primero el wahi, que es la revelación, después la autoridad y al final al-nubuwa. Vemos que al final es que se le da al kitab, al hukma o al nubuwa. Al nubuwa se lo pone en una tercera posición. La nubuwa es la función de llevar el mensaje a los demás. Es el mensaje, es la tarea del profeta. Entonces vemos que ni siquiera podemos decir que es un grado al cual no accede determinadas personas porque tengan una insuficiencia. Si alcanzan los dos primeros, bueno, ya han llegado a un grado mucho más alto. Y eso es lo que queremos decir con que la mujer puede alcanzar los grados de wilaya, como efectivamente lo ha hecho. Modelo de ser humano, tanto para hombres como para mujeres, es Fátima Zahra alayhi salam. Ser humano perfecto, impecable, inmaculado, como nosotros la consideramos. Incluso la consideramos en un nivel superior a todos los imames posteriores al imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, y consideramos que tiene mucho más nivel y jerarquía que ellos incluso. Entonces podemos ver cómo, no por el hecho de ser de género femenino, significa que hay una deficiencia o en cuanto a religión, a espiritualidad o intelectualidad, como para que ese sea el motivo de no alcanzar el grado de profeta, sino que el motivo es una cuestión meramente ejecutiva. Una mujer no alcanza la posición de profeta, pero sí alcanza el estado de la wilaya, que, como ya hemos dicho, que es sobre lo cual se basa la profecía y el mensaje. Expliquemos esto. Esto es así porque la profecía y el mensaje son tareas ejecutivas que requieren contacto con personas, e incumbe asuntos tales como la guerra, la paz, enseñar reglas, responder preguntas y verse constantemente que una persona sea sujeta a actitudes violentas, hostilidad, persecución. Tal vez con los parámetros de hoy en día, donde gracias a Dios, la humanidad ha alcanzado un relativo grado de respeto y consideración para con el género femenino. Ese no era el caso en el pasado, que era la época en que se daban los profetas. Hoy ya no hay más profetas. Así que si vamos a hablar, no vamos a hablar según los valores y parámetros de la actualidad. Tenemos que situarnos en el contexto del pasado. Y en el contexto de las épocas pasadas era en la práctica imposible que pudieran llegar a tener tanta efectividad, que una mujer pueda tener tanta efectividad como el hombre para peregrinar sola por diferentes pueblos o acompañada, pero siendo vulnerable o estando expuesta a diferentes peligros, e incluso cuando no existiera ningún peligro por la cultura de ese entonces, ser consideradas sus palabras. Es algo que no avala el Islam, pero que era una realidad que existía en ese entonces. Entonces, el profeta debe ser hombre, y es por una cuestión ejecutiva, y eso no disminuye el estatus de la mujer. Como ya hemos dicho, ya hemos dado el ejemplo de Fátima Zahra alayhi salam. Una persona que alcanza la posición de la wilaya como Fátima Zahra alayhi salam se acerca más a Dios. Y en esta posición es que se le puede dar o no una posición ejecutiva como la de profeta. En este caso, a los que se les ha dado esa misión es a los hombres. Entonces, que ninguna mujer alcance la posición de profeta
o de ser portador del mensaje, eso no significa que tenga un grado de incapacidad. En resumen, cada profeta y mensajero tiene wilaya, pero no todos los walí tienen la profecía del mensaje, y muchos de esos walí pueden ser mujeres. El sostén de la profecía y del mensaje es la wilaya, por lo tanto, con eso ya podemos argumentar que la mujer puede alcanzar grados mucho mayores incluso que la del profeta. Bueno, siguiendo con el tema de que los profetas deben haber estado en todas, o por lo menos haber llegado su mensaje a todas las comunidades, otro de los subtemas de este principio es que el surgimiento de los profetas debe darse en el seno de las naciones, en el centro de las mismas. Porque lo que quiere el profeta es expandir su mensaje. Por lo tanto, tiene que ir si va a una aldea y se queda en la periferia, obviamente, tiene que ir al mercado, tiene que ir a la plaza central, tiene que ir a donde están los principales operadores de gobierno, político, comercio, educación, todo eso que hace una sociedad para que su mensaje pueda llegar a difundirse. Y por eso que si existe, ya no hablemos de un pueblo, sino de una civilización, en esa civilización el profeta debe surgir en lo que se llamaría Ummul Qura, la madre de ciudades, o la madre de aldeas o la madre de ciudades, como lo era la Meca en la zona de la península arábiga. Es decir, la voz de los profetas siempre se alzaba en el centro de una nación o territorio, puesto que su deber era transmitir el mensaje divino a todas las personas, y este mensaje no puede tener lugar sin la notoriedad de la prédica y la difusión que se da a partir de esos mismos centros. Esa notoriedad comienza o surge desde los centros de población. Bueno. Respecto a que los profetas deben ser seres humanos, como ya hemos hablado en la sesión anterior, podemos decir que uno de los requisitos de la profecía general, estamos analizando el tema de Nubuwa al-Amma, la profecía general, la Nubuwa al-Khassa, o la profecía de cada profeta en particular, inshallah, después si es que llegamos y tenemos tiempo, inshallah. Y entonces uno de los requisitos de la profecía general es que ninguna persona se queda sin la guía de parte del más allá. Eso es indispensable. Eso forma parte, como hablamos en la sesión anterior, de la regla de Lutf, la regla de benevolencia de Dios para con los seres humanos. Los ha creado, les va a dar una orientación y una guía. No los va a dejar a merced del caos. Y no es posible que Dios abandone a una nación sin guía, porque Dios es el maestro, es el organizador, es el administrador de la vida del ser humano, siendo el ser humano solo un viajero que va pasando por mundos, podemos decir. Hay mundos por los que ha pasado y mundos por los que llega. Esto es alegórico. Bueno, ha pasado por mundos significa que ha pasado por varias etapas en su vida. Y sin la guía de la revelación, el ser humano no va a saber de dónde viene ni a dónde se dirige. La sociedad humana, con todos los avances científicos, tecnológicos y desarrollo intelectual que ha llegado a tener, aún así no es plenamente consciente de muchas de sus particularidades y aptitudes físicas y espirituales.
Hay miles de misterios sin resolver, que se encuentran velados en este mundo extenso. Y el hombre trata con muchos de ellos y no sabe resolverlos. Hay misterios y no los resuelve. Quedan eslabones perdidos, quedan enigmas en la historia. Por lo tanto, la ley que asegura la felicidad del ser humano debe ser una ley que proviene, una ley o normas que tengan en cuenta tanto los intereses del individuo como los de la sociedad en general, y no desatiendan tampoco los intereses de la naturaleza, que es algo que, si bien en estos últimos tiempos está de moda, en el Islam desde sus inicios es algo que ha tenido en cuenta. Y es por esto que ninguna nación se quedará sin profeta. Como dice el Sagrado Corán, ya leímos esta ley la sesión anterior, In min ummatin illa khala fiha nadir. No hay comunidad para la cual no haya pasado un nadir, un advertidor, un amonestador. No es posible que una comunidad viva en una región y Dios no le envíe orientación a esto respecto. Dice el Sagrado Corán: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Los que fueron incrédulos de entre la gente de la Escritura y los idólatras no se dividieron sino hasta haberles llegado al bayina, que es la clara evidencia. Dios no deja a las personas apartadas sino que hace que les abarque la profecía general, ya sean monoteístas o no. En principio, la profecía es inseparable de la humanidad, entonces. Debe haber profetas que hayan llegado a todos los rincones donde haya existido humanidad, para ser directamente sus mensajeros o dejarles el mensaje. Es decir, no es posible que en alguna era o generación, en alguna zona, viva algún grupo que no reciba el mensaje del profeta. Del mismo modo que no es posible que Dios vaya a crear a un animal acuático y no llegue a crear el agua para ese animal acuático. Lo mismo, el ser humano, desde que necesita intrínsecamente, necesita de esta guía existencial, de esta guía divina, de esta guía de los profetas, guía interna, guía externa. Obviamente, Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, no lo va a dejar sin esa guía. No es posible que Dios origine una sociedad humana y no crear la revelación, y no crear el ángel que sea el portador de ese mensaje desde lo oculto a quien sea idóneo en esa sociedad. Y esto es el apartado que estamos ahora leyendo, que no es posible separar la humanidad de la profecía. Ya sea que el profeta mismo esté presente en la sociedad, o su representante o sucesor, o su libro y sus enseñanzas. La cuestión es que el mensaje llegue a esa sociedad. No es admisible de ningún punto de vista suponer la existencia de una sociedad sin que le haya llegado la profecía. La profecía entonces es inseparable de los seres humanos hasta que tengan la disposición hasta que puedan salir solos con la escritura celestial de modo claro. Y bueno, y aquí ya estamos haciendo un spoiler también de lo que vendrá después, de por qué cuando estudiemos la profecía particular al Nubuwah al-Khassa del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, porque él es el sello de los profetas. Pero volviendo al estudio actual, precisamente esa disposición que puede llegar a tener el ser humano, incluso esa misma disposición es prueba de la necesidad de la profecía general y que es reconocido tanto por la razón como por la revelación. Dios debe enviar un profeta. Bueno, ¿a todo el mundo? ¿Han llegado profetas al occidente? Bueno, esa es una buena pregunta.
Uno puede preguntarse por qué todos los profetas eran de Asia. Bueno, en Egipto también estuvieron, bueno, en la zona del Medio Oriente, digamos. ¿Por qué o eran asiáticos o de la zona del Medio Oriente? ¿Por qué ninguno apareció en Occidente? O por lo menos no se ha relatado en las escrituras de la gente del libro o en las escrituras o narraciones o tradiciones del Islam. Bueno, primero no tenemos ningún indicio, ninguna prueba de que Dios no enviara profetas a esas comunidades. Primero, no tenemos prueba de que no enviara. Y si consideramos las aleyas que ya hemos leído de que Dios no deja ninguna comunidad sin enviarles un profeta, incluso hay pruebas de que Dios envió a todas las comunidades y deberían también las mismas incluirse dentro de la generalidad. Los nombres de los profetas y las referencias que se hacen a ellos y que se encuentran en las colecciones de narraciones del Islam son cientos, pero en el Sagrado Corán solo se nombra a algunos de ellos. Por ejemplo, dice el Sagrado Corán a este respecto: minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Entre aquellos hay sobre quienes te hemos narrado y entre ellos hay aquellos sobre quienes no te narramos. Pues hay algunos profetas, muchos, desde que las tradiciones islámicas dicen que hubo 124.000 profetas, en el Antiguo Testamento decía 116.000 profetas. Bueno, en las narraciones islámicas dice 126.000 profetas. Bueno, esos 10.000 de diferencia habrán estado en la diferencia de época entre lo que eran las revelaciones o escrituras anteriores y la llegada del Islam, como sea. Entonces hablamos ya de cientos de miles de profetas cuyo nombre no lo tenemos registrado en las tradiciones. Quizás en Occidente ha habido profetas, seguro los hubo, cuyas historias no se mencionan en el Corán. Y la razón de que no se haya mencionado sus nombres e historia en el Corán es que los libros, las obras y su difusión, sus buenos resultados o malos, o la aceptación o el rechazo de la gente a ellos, era algo que no le era familiar a las personas del Oriente en general y al Medio Oriente en particular. Por lo tanto, no era posible decirle a la gente de la península arábiga y otras partes adyacentes o colindantes de Medio Oriente que reflexionen sobre sus obras y aprendan de ellas. En cambio, sí se podía decir, es algo que sí se podía decir sobre los profetas de las comunidades del Medio Oriente. Bueno, lo que sí podríamos decir es que no hubo un profeta de los Ulul Azm, de los dotados de determinación en esa región. Recordemos que los profetas, hay 5 que son Ulul Azm. Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz de Dios sea con todos ellos y con la familia del profeta. No existió un profeta de los Ulul Azm, de los dotados de determinación. Y eso fue quizás por la menor población de esas zonas o por el menor contacto de esas civilizaciones unas con otras, entre sí. No sé, puede haber muchas causas. Puesto que los profetas Ulul Azm, al ser su mensaje más universal, que debía perdurar, por lo cual debería existir elementos para que perdure ese mensaje, para que se convirtiera en universal, como la escritura, como la difusión, como la llegada a otras civilizaciones a través de navíos, a través de a través de diferentes medios que unieran las civilizaciones entre sí como para que se dispersara y se convirtiera en universal el mensaje. Así que podemos llegar a inferir que la menor tecnología o civilización para estas comunicaciones, preservación de la escritura, etc., puede haber sido una de las razones por las que no surgieron estos profetas Ulul Azm o dotados de determinación en Occidente. Cuando escuchamos hablar del Gran Espíritu en las comunidades indígenas o incluso
muchos de esos, de entre sus deidades, cuando hablan de una deidad mayor, incluso cuestiones relacionadas a la ética o a la espiritualidad indígena, vemos que no estaban desconectados de conceptos trascendentes que, al igual que pasó en religiones en el Oriente, en el Lejano Oriente, en el África profunda, en la misma Europa de la época de las revelaciones, donde también hubo profetas, no se hayan desvirtuado sus mensajes y convertido después esas religiones en idolatría o hayan devenido en diferentes formas de tradiciones o ritos, siendo el origen de las mismas la profecía o mensaje de los profetas. Por lo tanto, puede haber habido profetas en Occidente y la razón de su falta de mención en las tradiciones de la gente del libro del Islam es que la gente del Medio Oriente no tenía conocimiento histórico de ellos, ni estaban ubicados en su área geográfica y ni por la distancia de los océanos le era factible la comunicación para observar sus obras y aprender de ellos, porque al fin y al cabo la mención de las comunidades anteriores y de los profetas anteriores no es, como dije antes en otra sesión, no es para entretener a la gente, sino para sacar una enseñanza. Y no se podía sacar una enseñanza de quien nunca se escuchó ni se sabe de su existencia. Otro subtema que los profetas tienen que haber estado en todas las comunidades y llegar a todas las personas, es que tiene que haber habido una correlación y congruencia entre el profeta, que es el líder o es el guía, y los guiados, en este caso la comunidad o los pueblos. Como parte de esta congruencia ya hemos señalado algunas de estas congruencias, sino que surgieron entre los seres humanos. Como dice el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, y no hemos enviado antes de ti sino a hombres a quienes les hemos revelado. Esto está en la sura An-Nahl, las abejas, que es la sura número 16, aleya número 43. También esto mismo nos indicaría la ley que dice وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Y si hubiéramos dispuesto que fuera un ángel, el profeta, lo habríamos dispuesto como un hombre, en forma de un ser humano, de un hombre, y habríamos contribuido a su confusión. O sea, lo habían visto como un ser humano y todavía había que comprobar que era un ángel. O sea, hubiéramos sumado a su confusión. Esta aleya está en la sura Al-An'am, la sura número 6, aleya número 9. Bueno, también está la ley en la sura Yusuf, la sura número 12, que dice وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, y no enviamos antes de ti sino a hombres. Si se enviara un ángel como portador del mensaje, debería manifestarse como un ser humano para que se lo pudiera ver, para que pudieran escuchar sus palabras, puesto que desde que nos regimos con magnitudes materiales o físicas, tendría que haber asumido ese ángel una forma física y comunicarse con nosotros a través de los medios que para nosotros no son familiares, como la voz humana. Por lo tanto, él debería adecuarse a nosotros y escuchar, tendría que haber venido en la forma de un ser humano. Y tanto, en definitiva, tiene que haber una congruencia entre el profeta y aquellos a quienes es enviado el profeta. Un ángel es enviado a otros ángeles y un ser humano es enviado a la comunidad de humanos. De lo contrario, los humanos no podrían ver a su profeta, no podrían escuchar sus palabras y no podrían seguir sus obras o sus hechos. Otro principio.
Principio número 3. Hablar el mismo idioma de la gente y comprender su cultura. Esto es muy importante. A veces decimos que para poder hacer o transmitir el mensaje, debemos hablar el idioma de las personas a quienes va dirigido el mensaje. Hablar el idioma es uno de los aspectos de la cultura. El primordial y primario, sí. Pero podemos decir que lo más importante es la comprensión cultural. Tiene que haber una mutua comprensión de los aspectos culturales de un pueblo, de un grupo humano, para poder hacer llegar el mensaje de la mejor manera. Cada profeta, a donde quiera que haya sido enviado, hablaba el mismo idioma de la gente de esa región. Y él era el mismo, generalmente, de la misma raza, o había vivido en medio de esa raza, o ese pueblo, o ese grupo, de manera que finalmente llegaba a estar familiarizado con sus tradiciones y costumbres. Y conocer qué influencia o cómo podía influir en ellos y en qué medida podían aceptar el mensaje o ser rebeldes a su respecto. Dijo Allah en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Y no enviamos a ningún mensajero sino con la lengua de su pueblo, con el lenguaje de su pueblo. Bueno, no solamente el profeta debía conocer el lenguaje del profeta, no solamente el profeta debía conocer el mensaje de su pueblo, sino el pueblo, el mensaje, cultura del profeta. Dijo el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa alihi: "Nahnu ma'ashiru al-anbiya nukallimu an-nasa ala qadri uqulihim". Nosotros, la comunidad de los profetas, le hablamos a la gente en la medida de sus intelectos. Bueno, esta es una forma de hablar. Ya no es solamente hablar el mismo lenguaje, sino hablar su lenguaje a su nivel de comprensión, su nivel intelectual, su nivel cultural, incluso con usos y modismos que ellos usaban y podían comprender. Razón por la cual el Sagrado Corán está repleto de metáforas, o se habla de manera alegórica a los árabes de ese entonces, puesto que ese era el idioma que ellos hablaban, y estoy haciendo otro spoiler. Que el profeta y la comunidad hablen el mismo lenguaje es necesario para tratar los problemas culturales de la sociedad, porque los profetas hacen las veces de médico cultural. Podemos llamarlos así porque es lo que hacían con su gente, tratar de solucionar problemas, conflictos o dolencias culturales que tenía la gente. Entonces el propósito del lenguaje en esta ley del Sagrado Corán no es solamente el dialecto hablado, sino que sobre todo comprender la cultura de las personas. El profeta debe conocer las debilidades, los puntos débiles, las fortalezas de su comunidad, y a su vez el mismo historial o antecedentes del profeta deben ser claros para esas personas. ¿Esto es así? Sí. Según el Islam, sí. No tenemos eso de que nadie es profeta en su tierra. No tenemos eso, ni como hadith, ni ninguna tradición. Es más, las personas, una de las formas o las pruebas que tiene el profeta por sobre su comunidad es que lo conocen. Y lo conocen y saben quién es, saben que es una persona fiel, saben que es una persona honrada, saben que es una persona sensata, que no es un insano mental, sino todo lo contrario. Y entonces conocen las particularidades del profeta antes de ser anunciado como tal, generalmente. Una persona desconocida no puede ser un profeta de una comunidad que no conoce. Incluso si llegara desde otro lado, podría comenzar a influenciar a la gente después que lo conozcan, porque la gente no se somete a lo desconocido. Dice Dios en el Sagrado Corán, en boca de un profeta, esto está en la sura Yunus, la sura número 10, aleya número 16: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا. He vivido toda la vida entre vosotros, min qablihi, antes. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ¿Acaso no razonáis?
O sea, ustedes ya me conocen, me conocen bien, conocen cuáles son mis capacidades, nunca miento, soy honesto. Las decisiones que tomo son tomadas con prudencia, no soy un apresurado, no soy un insano mental. He vivido toda una vida entre vosotros. Por lo tanto, les pide el profeta que razonen en el contenido de su mensaje. Les pide que piensen correctamente para poder discernir entre la verdad de su prédica y la honestidad de su invitación. Bueno, cuando un profeta cumple su misión correctamente y demuestra completamente sus argumentos al punto de ya no quedar excusas, como se dice en árabe, itmamul hujja, ya se han completado los argumentos. Y pudo hacerlo porque conoce la cultura de la gente, y cuando le pidieron un milagro lo hizo, y lo realizó, y aún así no creen, es posible que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, les envíe un castigo, como ha pasado con pueblos anteriores. Cuando ya se terminan las excusas, ya se han completado todos los argumentos, es muy posible que esto suceda, como dice el Sagrado Corán, liyahluka man halak an bayyina, al hablar de la aniquilación de pueblos anteriores, para que sea aniquilado al que debiera perecer an bayyina, ante una prueba clara. Cuando ya existió la bayyina, la prueba clara, la evidencia, ya es factible que se produzca esa destrucción. Eso está en la sura del Corán, sura al-Anfal, los trofeos, la sura número 8, la ley número 42. Entonces ese castigo de los incrédulos, diferentes tipos de aniquilación, ya sea en la forma de pestes que cayeron sobre un pueblo, las plagas de Egipto, ¿qué más? Bueno, como está mencionado en el Antiguo Testamento, y ya conocen la gente del libro, los cristianos, los judíos, y como es mencionado también en tradiciones del Islam, se han dado este tipo de castigos, pero siempre ha sido después que le ha sido enviado un profeta a esa gente. Dice el Sagrado Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Nunca hemos castigado, ما كنا معذبين, nunca fuimos castigadores, nunca hemos castigado sin antes haber enviado a un mensajero. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. Cuando, si queremos castigar una ciudad, infundimos a sus inmorales, a sus derrochadores, sería literalmente, pero ¿a qué se refiere a los inmorales? Y estos corrompen en ella. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Entonces se concreta la sentencia y la aniquilamos enteramente. Bueno, que los inmorales sean los que rijan sobre una comunidad, aun cuando no todos sean inmorales. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un hadith transmitido por el Imam Hussein, alayhi salam, donde Dios envía a un ángel. Este es el contenido, por eso no voy a decir el hadith en árabe. El contenido es el siguiente, que aniquila a un pueblo por la corrupción, que aniquila a 100.000 personas, a 20.000 de sus personas corruptos y a 80.000 de su gente que no era corrupta. Y el ángel dice, bueno, los 20.000 corruptos, comprendemos, pero los 80.000, ¿cuál es su situación? Maya, no. Y les responde, veían la corrupción de los corruptos y se quedaban callados, no ordenaban el bien y no prohibían el mal y permitían que proliferen esas nociones hasta naturalizarlas. Bueno, creo que estamos viendo en estos tiempos también muchas situaciones que ameritarían un castigo por sobre toda la civilización occidental actual. La forma de castigar a una comunidad transgresora es informarles primero.
de los mandatos divinos, de las normas, de los valores, a través del profeta, o luego a través del mensaje que les llegó del profeta. Pero cuando la inmoralidad de los transgresores se vuelve extensiva, ya se hace toda la comunidad acreedora a ser exterminada por el castigo divino. Estamos hablando de lo que sucedió a comunidades anteriores para nosotros aprender, sacar una moraleja, aprender, sacar una enseñanza. Los profetas, cuando ya completan sus argumentos, completan la prueba, hacen itmamul hujja, ya no dejan lugar a excusa, y la gente se rebela, es allí donde Dios, como dice la siguiente aleya, termina con sus vidas y juzga con justicia. Dice Dios en el Sagrado Corán: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Cada comunidad tiene un mensajero, y cuando llega su mensajero y se juzga entre ellos con equidad, no son tratados, se juzga entre ellos con equidad y no son tratados injustamente. No es posible entonces que una comunidad pueda ser dejada sin profeta, porque si Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado sea, dejar una nación sin profeta, significaría que no quiere tutelarla, no quiere brindarle administración, brindarle esa guía legislativa, o bien le delega a ellos su propia tutela o administración. Esto significaría que la ley humana podría administrar espléndidamente a la humanidad, y vemos que ese no es el caso. A los hechos me remito. Por lo tanto, ninguno de estos dos casos, de que Dios no quiera administrarlos, o que las ideas humanas sean suficientes para la humanidad, para la administración de la humanidad, como ya hemos visto en la práctica que no es el caso, ninguno de estos dos casos es aceptado ni por la revelación, ni por la tradición religiosa monoteísta, y la islámica en particular, ni tampoco es aceptado por la razón. El intelecto, el sano intelecto, no lo acepta. Cuando ve cuáles son las desgracias a las que han llevado las diferentes ideologías, políticas, ideas y creaciones humanas, e incluso aquellas tergiversaciones de la religión que lamentablemente, sobre todo en estos días, muestran una cara siniestra de qué tan bajo puede llegar al ser humano, y además invocando el nombre de Dios. Astaghfirullah. Entonces no podemos aceptar, o no puede aceptarse, que Dios no quiera ocuparse de los asuntos de los seres humanos. Y tampoco puede aceptarse que Dios quisiera que el hombre se garantizara a sí mismo su propia administración basado en su propio pensamiento e ideas. Sino que Dios quiere brindar administración a las sociedades humanas, y considera que el único camino para eso es la revelación. Como dice la ley del Sagrado Corán: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dios no extravía a un pueblo después de haberlo guiado, sin antes mostrarle lo que temen. Ciertamente que Dios todo lo sabe. Dios no va a dejar a un pueblo que se extravíe después de haberlo guiado. Y les muestra qué es lo que temen. En este caso, podemos llegar a una interpretación, a hacer un spoiler de lo que pasa ya en épocas escatológicas, que es cuando los seres humanos, finalmente, después de mirar a su alrededor y ven que ninguna ideología, ningún grupo humano, ningún pensamiento pueda llegar a solucionar sus problemas, y se vean sumidos en esa crisis profunda, por fin dejarán de ver a su alrededor y elevarán sus miradas al cielo y pedirán la ayuda divina. Y es allí donde se manifestará el Salvador del final de los tiempos. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Ciertamente que Dios todo lo sabe. Vamos
Vemos entonces cómo la gente inmoderada, el hecho de que haya inmoderación en una sociedad, corrupto sería, provoca que que las comunidades se hagan acreedoras al castigo divino. Ese castigo tal vez no se dé hoy en día o en todas las comunidades en la forma de castigos como se daban en el pasado, donde una centella fulminaba de todo el pueblo de Sodoma, qué sé yo, o algo por el estilo. Pero hay diferentes tipos de aniquilación, y la peor de todas es la aniquilación espiritual. Si después del envío del profeta, o de haber llegado el mensaje del profeta y haber ya finalizado las pruebas, ya se hizo Itmam al-Hujja, sin ya quedar excusas, y haber transmitido el mensaje divino, y ya la gente haberse familiarizado con los programas de la revelación, aunque sea de manera general, con los valores de la religión, con la ética, la moral, y de la religión del mensaje, y hayan aprendido el libro y la sabiduría, como dicen las salillas del Sagrado Corán, el Kitab o el Hikmah. Y aún así, estas gentes obstinadamente insistieran en la ignorancia y prefirieran el propio capricho por sobre la guía divina, prefirieran la búsqueda del confort de la vida mundanal por sobre la búsqueda del más allá, y prefirieran su propio pensamiento desviado por sobre la revelación y ese gran obsequio angelical que Allah subhanahu wa ta'ala dio a los seres humanos, pueden fácilmente hacerse creedores del castigo divino. Dice Dios en el Sagrado Corán: Ya hasratan ala al-ibad, qué desgracia para los siervos. Ya hasra es, bueno, lamentación, hasra es lamentación. Qué lamentable la situación de los siervos. Qué desgracia para los siervos. Ya hasratan ala al-ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. No les llega un mensajero sin que se burlen de él. Alam yarau kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un. ¿Acaso no ven cuántas generaciones hemos exterminado antes que ellos, que ya no volverán? ¿No ven lo que le pasó a los antiguos pueblos que se burlaron de los profetas y fueron objeto del castigo y ya no están? Allah subhanahu wa ta'ala menciona todos estos hechos en el libro sagrado y en la tradición para que aprendamos. Vemos que existen en estas aleyas, en esta serie de aleyas y esta serie de nociones, una contraposición entre ignorancia y conocimiento, entre injusticia y justicia, entre burla y acatamiento. En resumen, esa contraposición que existe entre la falsedad y la verdad. Y estar expuesto a eso es originalmente una de las exigencias de la profecía general. Este sería un subtema de este principio. Y a eso se refiere la ley que vamos a leer, que dice: وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. ¿A cuántos profetas hemos enviado entre los primeros? وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. No les llegaba un profeta sin que se burlaran de él. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مِثْلُ الْأَوَّلِينَ. Así aniquilamos a los más fuertes de entre ellos, y les pasó igual que a los primeros. Uno piensa que no le va a pasar. Eso le pasó a otros. E incluso duda si es que realmente les pasó. No es así que si los al-mutrafin, que se traduce como los malgastadores, los ultraderrochadores, aquí vamos a traducirlo como los inmorales y corruptos, los derrochadores e hipócritas, si es que se burlan de una nación, se burlan del profeta, y no aceptan su invitación, no es así que entonces Dios ya les deja en paz. Ya les avisé y ya dejamos el asunto para el día del juicio final. No es así. Sino que cuando ya hay Itmam al-Hujja, ya se completan los argumentos, pueden ser acreedores al castigo divino, como dice el Sagrado Corán: afanadrib ankum adh-dhikra safhan in kuntum qawman musrifin. Acá es que por ser gente inmoderada haremos caso omiso de vosotros,
incluso si hubiera una sola persona en la tierra, Dios no va a hacer caso omiso, sino que va a disponer que exista una hujja o una prueba contundente para la misma. Dijo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam: al-hujja qabla al-khalq o ma'a al-khalq o ba'da al-khalq. La prueba es antes de la creación, con la creación y después de la creación. Bueno, esto tiene también ribetes esotéricos y gnósticos bastante elevados, pero vamos a tomar únicamente la parte aparente de la misma, que es que la prueba contundente que llega a los seres humanos antes de la creación, como la fitra o naturaleza primigenia que nosotros tenemos, durante la creación, que es como el intelecto que nosotros podemos tener, los mensajes de los profetas que nos pueden llegar, y después de la creación, que son situaciones relacionadas a cuestiones escatológicas del final de los tiempos, después de la muerte, que está ligado a nuestro tema, pero no directamente. Así como es obligatorio que las personas aprendan reglas, aprendan normas, que las personas ignorantes aprendan estos valores, es importante antes enseñarle a los sabios. Dijo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam: qara'tu fi kitab Ali, leí en el libro de Ali. El imam Ali alayhi salam había recopilado muchos de los hadices del profeta del Islam en un libro, puede ser el libro del Jufr, famoso libro, o en otros. El imam Ja'far Sadiq alayhi salam dice: leí en el libro de Ali. Qara'tu fi kitab Ali, en los escritos del imam Ali alayhi salam, o sea, de su abuelo, el imam Ali alayhi salam, qara'tu, leí: inna Allah lam ya'khudh ala al-juhali ahdan bi talab al-ilm, que Dios no toma del ignorante el pacto de aprender el conocimiento, hatta akhada ala al-ulama'i ahdan bi badl al-ilm, a menos que haya tomado antes del sabio el compromiso de enseñar al ignorante. Li'anna al-ilma kana qabla al-jahl, puesto que el conocimiento es anterior a la ignorancia. Estamos hablando en cuanto a su creación, en los niveles esotéricos y místicos. En cambio, en este mundo, el hombre nace ignorante y ya tiene el conocimiento. Pero es el Sagrado Corán que dice: cuando habéis nacido, cuando no sabías nada, bueno, no recuerdo ahora el tenor, pero este hadith del imam Ja'far Sadiq alayhi salam se refiere obviamente al momento de la creación, al instante de la creación divina. Dice que el conocimiento es anterior a la ignorancia. Entonces, antes que Dios creara al hombre común en la tierra, creó su hujja, creó su prueba. Ahí podemos llegar a comprender mejor cómo el conocimiento está antes de la ignorancia. Dios, antes de crear la creación, creó su hujja, creó la prueba de Dios. En este caso está la figura de Adam alayhi salam, que para nosotros los musulmanes no es solamente el primer ser humano, sino es el primer profeta, es el primer hombre perfecto, inmaculado. El tema del pecado original, y eso los musulmanes no lo tenemos. Existe un error que cometió Adán, pero no era un error no era un pecado que debía ser objeto de castigo, porque todavía no había una obligación religiosa o según la ley. Bueno, la cuestión, Adán alayhi salam para los musulmanes era un ser inmaculado. Y era el hujja, era la prueba de Dios. Y creó entonces el hujja antes de crear la creación. Para que su prueba exista ante la creación, creó a Adam alayhi salam para cuando los seres humanos fueran creados posteriormente, vieran la prueba divina. No es posible para Dios entonces dejar a las personas a su arbitrio solamente por la inmoderación y la extravagancia en la que puedan caer, y no enviarles líderes, pruebas, testigos, paradigmas de los valores, uswa, como dice el Sagrado Corán, que es precisamente lo que son los profetas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.